Buenos días. Jessy, buenos días. Voy a iniciar contigo como alumna predilecta, ¿cómo ves? Ok, muy bien. No, pues a Ujú, gusto, ¿verdad? Que ujú. muchos días como estos. A Así ver, es. ya tenemos pantalla ahí a la vista. Sí, oiga, profe, Dime, antes que se me pase, a ver, Alice ayer la asaltaron y le robaron el teléfono, entonces ¿a hoy va quién? a estar incomunicada. Alice. Ay, qué barbaridad, esas cosas. Ujú, Como sí, incomoda que sucedan, pero bueno. sí, nomás que me encargo que le comentara, pues. Está bien, sí, ¿verdad? Y dile que tenga ánimo, pues son cosas que Sí, la verdad pegan duro, incomodan, lo hacen uno sentirse impotente y bueno, todas esas sí, cuestiones tristes, ¿no? Pero bueno, siquiera del lado nuestro que vea se le llama esto la solidaridad, ¿no? Y la comprensión y pues, pobre muchacho, así bueno, es. pues, ¿qué más le Sí, está podemos bien. hacer? Por favor. Bueno, pues ahí le pasan el dato, de todas maneras, pues ya ven que yo les dejo el material para que lo puedan consultar en su momento. A mí me les saludas mucho, por favorcito. Sí, Bueno, claro pues que sí, doc. correcto. ¿Ya ves la pantalla? Metabolismo de los nucleótidos. Mm, Ya, sí se mira. perfecto, bueno, déjala amplifico para que pues esto ya más claro. Correcto. Bueno, entonces ya irán llegando los demás compañeros, ya les damos la bienvenida en su momento. Pues este es el tema que tenemos para hoy, sí. Metabolismo de los nucleótidos. El hablar de estas moléculas, pues de pronto como que nos puede sacar un poquito fuera del área, porque venimos hablando de algunas otras que son más comunes, ¿no? Como es el caso de los carbohidratos, los lípidos y también las proteínas. Aquí en este caso son precisamente los nucleótidos, ya lo comentábamos en otras de las materias, primordialmente cuando hablamos en microbiología. Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos, es decir, son las piedritas con las que se va a formar la gran pared, que es el ácido nucleico, perdón, ya sea el ADN o el ARN. Bueno, entonces, con eso entendemos que se trata de unas moléculas más complicadas que las anteriores, porque de alguna manera entran en cierto juego todas y cada una de ellas. Veamos aquí este enunciado que hemos agregado. Dice acá, ¿verdad? Biomoléculas que participan en funciones metabólicas diversas. Y aquí tenemos estos puntos: metabolismo de la energía, síntesis de proteínas, la regulación de la actividad enzimática y la transducción de señal. Entonces, notemos que son completamente funciones muy así como lo estamos leyendo, diversas, hasta separadas casi una de la otra, pero tienen una íntima relación finalmente desde el punto de vista metabólico, que es lo que vamos a estar revisando en este momento. Bueno, entonces, tenemos que los nucleótidos, para este fin, hablando del metabolismo de ellos, nos vamos a ver la necesidad imprescindible de considerar que al hablarse del metabolismo no van a metabolizarse solos, así como ya hemos visto en el caso de las otras moléculas, que en su momento entran algunas vitaminas, algunos minerales, caso concreto del magnesio que lo hemos mencionado. Aquí también las vitaminas se convierten en elementos importantes. Si las vitaminas no están presentes, el metabolismo de los nucleótidos se va a ver estorbado, porque notemos, funcionan como si fueran como precursores de coenzimas, o sea, vamos a necesitar la presencia de la vitamina para que se forme la coenzima y de esto pueda llevarse a cabo el metabolismo. De otra suerte, no funciona. Pero resulta que los nucleótidos son unas moléculas que funcionan como donadores, o sea, les gusta regalar, ¿no? Y también como receptores, es decir, recibir. Pero reciben y dan ¿qué cosa? Grupos fosforilo, es decir, donde está presente el átomo de fosfato, estos grupitos como que andan así como jugamos a veces con la pelotita, ¿no? Que ahí te va y ponte listo y un dar y recibir constantemente. Y vamos a encontrar entonces una expresión y una molécula que también es conveniente la conozcamos o nos acordemos de ella, los nucleósidos. Los nucleósidos que vamos a encontrar que pueden ser trifosfato, difosfato o incluso monofosfato,
y que estos van a ser los principales transductores de la energía mediante las diferentes reacciones metabólicas que nos llevan finalmente hasta la fosforilación oxidativa que se da al interior de la mitocondria. Correcto. Entonces, tenemos nosotros aquí, los nucleótidos pueden estar enlazados a lípidos, a carbohidratos, y de esta manera se convierten en moléculas intermediarias, es decir, van a estar por ahí, van a aparecer en la biosíntesis de ciertas otras moléculas. Entonces, por esta razón, como funcionan como si fueran peldaños de una escalera, entonces esto es conveniente las tengamos muy presentes. Y aquí tenemos ya la mención de algunos de ellos. Esta abreviatura UDP, ¿de qué nos está hablando? Del uridín difosfoglucosa. Es decir, estamos hablando de que está presente una base metabólica que es el uracilo, con 2 átomos de fosfato unidos a una glucosa. Notemos la complejidad de la molécula. Y tenemos también la uridín difosfato galactosa. Aquí esto es un carbohidrato, este es otro. Entonces, están unidos y precisamente estos, mediante ciertas reacciones, pues nos van a ayudar en el caso, ¿verdad?, de que lo que se refiere a las plantas para sintetizar el almidón, y en el caso del ser humano para sintetizar también lo que viene siendo el glucógeno, del que hablamos en los carbohidratos, que es nuestra molécula de reserva de carbohidratos. Esta es la que tenemos nosotros. Pero intervienen estos como parte intermediaria, es decir, en el camino van a encontrarse. También cuando los unimos a lípidos, vamos a encontrar otras moléculas más complejas, ¿verdad?, que van a ir conformando precisamente y van a funcionar dentro de la síntesis de lípidos. Cuestiones que ya no vimos más a detalle, por qué razón, por el curso lamentablemente y con esta situación de la pandemia, pues nos limita demasiado. Y es llenarnos también incluso de nombres, como aquí podemos encontrar. Notemos esto. Cuando hablamos del metabolismo de los nucleótidos, vamos a encontrar que va a existir una regulación, estos intervienen en una regulación metabólica, porque aparecen como el metiche, ¿no? Aparecen aquí, aparecen allá de alguna manera, y a medida en que aparecen van a intervenir en ciertas actividades. Por ejemplo, aquí tenemos, con la fosforilación, quedamos que fosforilar es precisamente agregar fósforo a una molécula. Así, cuando hablamos nosotros de la glucosa y de la fructosa, se han de acordar que mencionamos la glucosa 6-fosfato y luego la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué le ocurrió a ese carbohidrato? Fue fosforilado. ¿Quién le dio, de dónde vino ese fósforo? Precisamente de una molécula muy conocida que es el ATP, adenosin trifosfato. Adenosin, que es la adenosina, pues es una de las bases nitrogenadas que intervienen en la conformación de estas moléculas. Entonces aquí estamos viendo que dan fósforo, y también para algunas otras moléculas clave. Ahora, por otro lado, intervienen también en la regulación alostérica de las enzimas. La enzima, nos acordamos muy bien del modelo cerradura llave, donde el sustrato encaja perfectamente bien en los sitios activos de la enzima. Pero hay otras ocasiones en que no logra encajar muy bien y necesita que alguien le ayude, le eche la mano. Entonces, ¿quién va a intervenir? El nucleótido a través precisamente de estas moléculas, ya sea el ATP, o sea, el adenosin trifosfato, el adenosin monofosfato o el citirín trifosfato. Aquí aparece ya la citosina, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está sucediendo? Llegan, se acomodan allí y ayudan para que el sitio activo quede debidamente en condiciones de que pueda acoplarse el sustrato y se lleve a cabo la reacción. Otro, control del índice de fosforilación oxidativa. Es decir, cuando hablamos de un índice, tenemos que es una manera de medir, de controlar, como estamos leyendo aquí, cierto tipo de reacciones. Y aquí interviene otra molécula, el adenosin difosfato. Notemos que ya aparece las tres, ¿verdad? El trifosfato, bueno, aquí está otra vez el trifosfato, pero aquí está el monofosfato, adenosin monofosfato, y el adenosin difosfato, con 1, 2,
o 3 fósforos. Y notemos que la función es muy diferente. También intervienen como segundos mensajeros hormonales. Nos hemos de acordar que llega el momento en que algunas funciones, por ejemplo, en la contracción del músculo liso, no en todos los casos es suficiente con que tengamos la concentración en el medio de lo que viene siendo, por ejemplo, la acetilcolina, sino que necesitamos que alguien más apoye para que se lleve a cabo la contracción de la célula muscular. Ahí intervienen estos famosos segundos mensajeros de los que mencionamos aquí, dos de ellos. Tenemos por un lado el adenosin monofosfato cíclico, y el guanosin monofosfato cíclico también. Estamos hablando de una molécula muy diferente a estas, pero que también parten de esta molécula central. La transducción de señal, es decir, para que pueda llevarse a cabo también cierta información de una célula a otra, y también intervienen otros derivados de los mismos nucleótidos. Finalmente tenemos desde aquí la supresión de la respuesta inmunitaria, suprimir, es decir, para que puedan de alguna manera controlar también la respuesta que se está dando. Esto lo vemos primordialmente en las atenciones de quimioterapia, en el tratamiento contra el cáncer y contra el SIDA. Entonces, ayudando en este sentido. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 funciones en donde intervienen precisamente los nucleótidos. Correcto. Pues aquí tendríamos nosotros, si queremos irlos conociendo, veamos como mensajeros químicos, el AMP cíclico y el GMP cíclico, intermediarios de energía primordialmente en su forma trifosfatada, adenosina y el guanosin trifosfato, transportadores de electrones. Estas moléculas ya las hemos trabajado por ahí, ¿verdad? Nicotinamida adenina nucleótido reducido, oxidado, perdón, el reducido, el flavin mononucleótido también, el flavin adenin dinucleótido y la tiolcoenzima A. Intermediarios biosintéticos, pues tenemos también a otros, y veamos también por otro lado, en la estructura de los ácidos nucleicos, que ya lo hemos trabajado en otro momento, ADN y ARN, y en usos médicos, como ya lo estábamos mencionando, en la respuesta en la quimioterapia contra el cáncer y SIDA, y la supresión de la respuesta inmune. Son varias las funciones que tenemos de los nucleótidos. Reconozcamos o traigamos a memoria cómo están estructurados, ¿verdad? Tenemos entonces, por un lado, que vamos a encontrar un azúcar, tenemos que es una de 5 átomos de carbono, entonces esta es una pentosa, y sabemos bien que el azúcar que interviene aquí es precisamente la ribosa, o en su presentación cuando se le es quitado el oxígeno, encontramos en un oxígeno, entonces encontramos a la desoxirribosa, ribosa para el ARN, desoxirribosa para el ADN. Se va a agregar el grupo fosfato, perdón, la base nitrogenada, y aquí es donde tendríamos nosotros un nucleósido, el azúcar con la base nitrogenada. Y cuando tenemos ya el grupo fosfato, entonces ya tenemos constituido finalmente el nucleótido. Entonces el nucleótido está formado por un azúcar, la base nitrogenada y el grupo fosfato. La base nitrogenada puede ser cualquiera de estas 5, que ya sabemos. Bueno, lo hemos repasado en orden alfabético: adenina, citosina, guanina, timina y uracilo. Finalmente tenemos que para la ADN vamos a encontrar estas 4 bases: citosina, bueno, en orden alfabético otra vez, adenina, citosina, guanina y timina. Y en el caso de la ARN, encontramos estas primeras 3, adenina, citosina, guanina, pero ya no va a haber timina, sino que vamos a tener el uracilo. El total es que en cada ácido nucleico tenemos el azúcar, el fosfato y las 4 bases nitrogenadas según sea el caso. 1, 2, 3, 4 para el ADN, 1, 2, 3 y 4 para el ARN. En la única donde varían los ácidos nucleicos, ya lo saben ustedes, son precisamente en una de las bases nitrogenadas y en el azúcar, ¿sí? O sea, el carbohidrato para el ARN es ribosa y para el ADN es la desoxirribosa. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros el asunto, pero que tenemos también de tomar en cuenta que existen 2 grandes grupos de las bases nitrogenadas: las bases derivadas de la purina, no la marca de alimento de ganado,
sino estas son las cuestiones de química. De la purina tenemos dos, adenina y guanina. Y de la pirimirina, o bases pirimídicas, y las bases púricas, de las bases pirimídicas tenemos tres, que son, en este caso, ¿verdad?, el uracilo, la citosina y la timina. Entonces, notemos, lo primordial en este caso, ya desde el punto de vista estructural, es que estas son de un solo anillo y estas tienen dos anillos. Las purinas tienen dos anillos y las pirimirinas tienen un solo anillo, para diferenciarlas también. Lo que estábamos comentando, el azúcar, la ribosa, ¿verdad?, se puede unir al fosfato. En este caso, si es con uno, se le llama monofosfato. Si son dos fosfatos, difosfato. Y si son tres, trifosfato. Repetimos, la base nitrogenada sola con el fosfato es un nucleósido. Y la base nitrogenada, perdón, el azúcar, la ribosa, con su base nitrogenada y el fosfato, cuando ya aparece el fosfato, es entonces donde tenemos el nucleótido, que puede tener cualquiera de estas tres presentaciones estructurales. Con ejemplo más para que quede claro el asunto, ¿verdad? Y bien, entonces tenemos nosotros que los nucleótidos precisamente pueden llevarnos, nos ayudan precisamente, dice aquí, ¿verdad?, los nucleótidos libres comprenden, aquí cuando están libres, solitos, nos van a ayudar para ir formando otras moléculas, las xantinas famosas. Y también notemos una molécula que por ahí causa problemas serios a ciertas personas, el ácido úrico. ¿Por qué? Porque el ácido úrico es derivado del catabolismo cuando se desdoblan la adenina y la guanina. Ese es derivado de las bases púricas, ¿verdad? Y bien, también en el caso tenemos nosotros algunos nucleótidos heterocíclicos metilados, que los encontramos en los vegetales y comprenden primordialmente los derivados de la xantina, que es donde encontramos el café. Esa cuestión cuando dicen luego, ¿no?, te levanta porque te levanta. Bueno, pues aquí la tiene. La xantina, la teofilina del té y también la teobromina que se encuentra en el cacao. Ahí vamos a encontrar estos grupos heterocíclicos metilados de los nucleótidos. Y también los vamos a encontrar en otros ácidos polifuncionales, que son donadores o aceptores de protones. Generalmente en un pH ácido es donde funcionan estas otras moléculas. Unas funciones importantes, notemos aquí nosotros, en lo que se refiere al pH cercano al 7, que es pues no propiamente donde andamos, ¿no? Nuestro pH anda entre 7.3 y 7.4, pero como quiera estamos ahí cerquita del 7. Y esa cuestión de los dobles enlaces, me voy a regresar un poquito para que las repasemos. Notemos cómo en la estructura aparecen varios dobles enlaces. Aquí tenemos en este caso 2, aquí tenemos 1, aquí tenemos otro, y pues está directamente referido con este radical carbonilo secundario, ¿no? Aquí tenemos también encontramos aquí en este caso de las bases púricas, tenemos 1, 2, 3, 4, en el caso de la adenina, y acá tenemos 3 en el caso de la guanina. Así que las bases púricas tienen más dobles enlaces. Bueno, y dirán, ¿y eso qué, pues, qué trae usted con los dobles enlaces? Precisamente que a causa de esos dobles enlaces, la absorbancia que tienen de la luz ultravioleta en el pH cercano a 7 es muy importante. Hemos nosotros oído que hoy en día, ¿verdad?, la luz del sol, a causa de los agujeros que hemos hecho en la capa de ozono, pues ya es un tanto dañina. La luz del sol trae luz ultravioleta. Necesitamos de alguna manera neutralizar el efecto de esa luz. Y bueno, aquí tenemos las bases púricas y pirimídicas, nos ayudan precisamente en este punto. Por otro lado, desempeña también otras funciones, como es el caso, ¿verdad?, ya lo que habíamos mencionado, para estructurar los ácidos nucleicos, la cuestión de transductor de energía al formar el ATP primordialmente, o también como segundos mensajeros que estábamos comentando en la AMP cíclico. Donadores también en su momento de sulfatos, grupos metilo, y reguladores alostéricos que ya comentábamos de las enzimas. Lo de los segundos mensajeros, aquí aparece, noten ustedes, el óxido nítrico en la cuestión de la relajación del músculo liso, que también es sumamente importante. Alguna vez hemos tenido un dichoso cólico,
primordialmente de tubo digestivo, ¿no? O de vías urinarias, es famoso mal de orín. Ah, qué sabroso duele. Pues para que ese músculo se relaje, necesitamos que intervenga el óxido nítrico y aquí interviene también entre nucleótido y óxido nítrico, se dan la mano para que la relajación se lleve a cabo y ese dolorcito ingrato de los cólicos pues pase a la historia. Bien, bueno, esto es un repetir un poquito de la cuestión de lo que es la estructura en sí del adenosín trifosfato, ¿no? De cómo tenemos aquí la estructura de los mono, di y trifosfatos. Muy bien, ¿cómo se conforman estos? El organismo, decimos aquí, ¿verdad? No depende de las bases púricas y pirimídicas preformadas presentes en los alimentos. Las puede sintetizar a partir de otros componentes celulares. O sea, a través de los alimentos ingerimos alguna cierta cantidad, llamémosle propiamente dentro del terreno de la nutrición, cierta ración de bases nitrogenadas, pero no son suficientes. Entonces el organismo pues no tiene problemas porque cuenta con los mecanismos para sintetizarlos. Y pues aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Voy a quitar esto de aquí, no está haciendo ruido. Y tenemos aquí nosotros cómo se va trabajando, en este caso el AMP cíclico, el guanidín monofosfato, y, perdón, AMP o adenosin monofosfato, toda la cadena de reacciones que se van llevando a cabo para que al final del día obtengamos, noten ustedes, el ácido úrico famoso, ¿no? Entonces el catabolismo de los nucleótidos de purina, ¿verdad? Ya quedamos que es la guanina y es la adenosina, pues al final del día tienen que formarnos el ácido úrico que es excretado por las vías urinarias, pero hay que tener cuidado porque si esto no logramos excretarlo, pues nos van a formar los famosos cristales de urato de sodio, que son el punto de origen de la famosa gota, la artritis. Bien, entonces la síntesis de estos depende precisamente de qué tipo de anillo vayamos a trabajar, si es el purínico, que es, ya sabemos son dos, o si es la pirimidínica, que son de un solo anillo. Y bueno, de ahí viene toda la cadena precisamente para llevarlo a cabo y lograr la síntesis según sea la línea en la que se esté trabajando. Finalmente, necesitamos la presencia de la ribosa, del fosfato, en su momento de ATP, porque son reacciones endoergónicas, es de síntesis, y tenemos también la importancia que tiene aquí en este caso el hígado para que esto se lleve a cabo. La síntesis de base de purinas tiene un sistema de autorregulación, como quien dice, cuando ya tenemos suficientes, bueno, ya le paramos a la producción y pues también esto es importante para que, dice acá, ¿verdad? El tratamiento de algunas neoplasias se basa en el bloquear la síntesis de nucleótidos o de bases púricas. De ahí que pues son, como notamos, ¿verdad? Son tratamientos bastante costosos, bastante latosos. Bueno, pues hay que dar la información. Los catabolismos de las bases de púricas, perdón, mediante la hidrólisis, o sea, se van desdoblando, las reacciones van metiendo agua, ya sabemos que la hidrólisis en eso consiste, para irlos desdoblando poco a poco. Aquí tenemos nosotros, en el caso del adenosín monofosfato, o sea, los monofosfatos van desdoblándose hasta que finalmente se les quita totalmente el fosfato, luego también se les quitan las aminas, para que ya nos quede precisamente la parte final, como hablamos la semana pasada, ¿no? En el caso de los aminoácidos, si les quitamos el radical amino, lo que nos queda todo es el esqueleto de carbonos. Así igual aquí van quedando poco a poco de los demás elementos que conforman la molécula. Aquí tienen un poquito de información acerca de lo que viene siendo la cuestión de la gota, ¿verdad? Y pues podríamos casi que hasta leerlo tal cual. Este se caracteriza por lo que se refiere a la concentración de cristales de urato, primero en la sangre, luego en la orina, pero al estar en la sangre pues también se van dejando los depósitos en algunas partes, primordialmente las articulaciones, hasta que se forma el dichoso tofo gotoso. Alguna vez hemos notado en otras personas que tienen estos problemas, como que los dedos, sobre todo, aquí sí es clásico, ¿no? El dedo gordo del pie, que pues ya sabemos que se llama el primer ortejo, se le ve como una especie de bolita, como que una bolita, pero es dolorosa y sobre todo el paciente gotoso tiene la particularidad que es mejor que los señores que se dedican a los pronósticos del tiempo, porque cuando va a llover,
la presión atmosférica cambia y esto a ellos les genera dolor. Entonces podemos decir, ¿te duele? Entonces va a llover. Pues sí, qué bueno que nos ayuda, ¿verdad? Pero pobrecita criatura sufre mucho porque este tofo famoso es sumamente doloroso. Bueno, lamentablemente existe un error, esto depende de un error metabólico y desventuradamente aquí existe un gen heredable, es decir, si papá o alguien de la familia lo tuvo, primordialmente los varones, ¿no? Lamentablemente somos los más afectados de esto. Bueno, pues alguno de los hijos lamentablemente lo va a tener. Bien, pues de aquí ya viene una explicación de cómo es que sucede este asunto desde el punto de vista metabólico. Sabemos que una vez que es formado el ácido úrico, este tiene que ser filtrado a través del glomérulo y excretado precisamente a través del riñón. De ahí la importancia también de tener suficiente líquido. Ahí les encargo, chicos, mínimo 1 litro 3/4 al día de agua pura para que tengan suficiente agüita y todo esto circule perfectamente bien. Hay algunos fármacos que lamentablemente, noten ustedes, bloquean la absorción del ácido úrico. O sea, nosotros tenemos que tirarlo, ¿por qué? Porque el ácido úrico es un desecho. Pero con aquello de que, pues, para los dolores de cabeza, bueno, hoy existe el paracetamol, antes era muy socorrida la famosa aspirina, el famoso Mejoral, que no es otra cosa más que ácido acetilsalicílico, y notemos nosotros, la ingesta de salicilatos bloquean la reabsorción del ácido úrico. Entonces, esto es un problema. Ciertos padecimientos aumentan la eliminación de ácido úrico. O sea, en el caso de los tumores, no propiamente cáncer, tumores, las leucemias y los procesos infecciosos también favorecen favorecen la excreción de ácido úrico y esto pues nos puede generar problemas porque el ácido úrico es una molécula, es un soluto y entonces nos hace más densa la orina y mucho ácido úrico pues nos va poco a poco estorbando la función adecuada de lo que es el sistema renal. Por otra parte, la administración de oxitoesteroides, tenemos también que considerar a nosotros de oxitoesteroides suprarrenales, aumenta la eliminación de ácido úrico también. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por ahí les encargo, muchachos, el asunto de la ingesta excesiva de los famosos menudos y esas cosas. En los caldos es donde tenemos ya desde el punto de vista nutricional, podemos agregarle más bases púricas y por lo mismo mayor cantidad de ácido úrico a nuestro organismo. Entonces hay que tener, por cierto, también, dice acá, ¿verdad? En ocasiones el ácido úrico se precipita formando cálculos renales, el riesgo se reduce en una orina alcalinizada. Por ahí hay que tomar cítricos. Me dirán, pero el cítrico es ácido ascórbico. Sí, pero ya metabólicamente alcaliniza nuestro medio. Entonces, ahí son pequeños secretos de nutrición que nos pueden servir en este terreno. Bueno. Por otro lado, la cuestión de las bases pirimidínicas es más sencillo, pues ya sabemos que solamente tiene un solo anillo y pues se van complementando poco a poco con los elementos que necesitan para que se pueda llevar a cabo esta síntesis y ya la tengamos a la mano. Aquí tenemos el asunto de por la parte contraria, la degradación de las pirimidinas. Sabemos que son 3: uracilo, citosina y timina. El uracilo se convierte en beta-alanina y se fragmenta en amonio y dióxido de carbono y acetato. La citosina y la timina, por otro lado, siguen caminos metabólicos más complejos hasta que finalmente logran su degradación total y forman el beta-amino isobutirato, que también se excreta por la orina. Entonces, su desdoblamiento es un poquito más complicado, pero finalmente también tiene que suceder. La síntesis de los desoxirribonucleótidos y la intervención de la ribonucleótido reductasa. Tenemos nosotros que los nucleótidos, si tenemos aquí, esto es una información general que luego la leen con más cuidadito, la timidina, pues no es timina, ¿sí? Hay que tener cuidado en la materia de microbiología, los servidores les hacía un poquito de broma, de que no confundiéramos la timina con la tiamina. La tiamina es vitamina B1, la timina es una base nitrogenada y la timidina es un derivado de la timina. El juego de palabras, ¿verdad? Pero vamos teniendo cuidado con esto.
La tiamina, tía. Acuérdense todos, de alguna manera por ahí tenemos una tía. Esa es una vitamina. Aquí no tiene nada que ver a menos que en alguna vía metabólica tengamos que tomarla en cuenta. Hablando de nucleótidos, nos interesan la timina y la timidina. Entonces, las bases nitrogenadas nos van a formar poco a poco este tipo de derivados. Y veamos nosotros aquí lo que sucede. Bueno, leamos textualmente. Las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos son 5. Ya conocemos, 2 de ellas púricas, ya las revisamos, adenina y guanina, y las otras 3 son pirimidínicas, que son la citosina, el uracilo y la timina. Cuando la base nitrogenada se une a la pentosa, se forma el nucleósido, ¿verdad? Y ya quedamos que faltaría el fosfato para que forme el nucleótido. Esto lo tenemos en las primeras láminas. Tenemos también entonces que los nucleótidos, ¿verdad? Se van a formar, los nucleósidos tienen un nombre propio. Estamos hablando cuando tenemos unido el azúcar, o el carbohidrato, con la base nitrogenada. Si la base nitrogenada es adenina, ese nucleósido se va a llamar adenosina. Si es guanina, guanosina, y parémosle de contar, ¿sí? Porque la regla no es exactamente la misma. Notemos, citosina no va a ser citosina, porque no, nos complica la vida. O citocinina o una cosa así, no. Tiene un nombre propio, citidina. Ya te llevan la terminación o el sufijo idina. Mientras las púricas llevan el sufijo osina, adenosina, guanosina. Las pirimidínicas llevan el sufijo idina, citosina, citidina. Uracilo, uridina. Timina, timidina. Son los derivados, en este caso veníamos hablando de los nucleósidos que se forman precisamente con estas bases. Bueno, correcto. Entonces, aquí debemos, esto ya lo tenemos claro, ¿verdad? Que la ribosa, pues es la que está en el ácido ribonucleico y la desoxirribosa en el ácido desoxirribonucleico. Y bueno, cuando ya se le une el fosfato, entonces ya tenemos la conformación precisamente de lo que viene siendo el nucleótido. Los nucleótidos pueden formarnos de pronto algún otro compuesto, como podemos encontrar aquí en este caso. Si el nucleósido es pirimidínico, nos va a formar el citidilato, uridilato y el timidilato. Y en el caso de las bases púricas, el adenilato y el guanilato. Adenilato, por ahí lo hemos escuchado, adenilato ciclasa. Hablamos de una enzima. Entonces, ¿quién está presente ahí? Una base púrica que es precisamente la adenina. Muy bien. Tenemos entonces los nucleótidos, pues ya dijimos, si tiene un fosfato es mono, si tiene 2 es di, si tiene 3 es trifosfato. Y ya el resto del nombre depende precisamente de la base nitrogenada a la que corresponde. Y bien, tenemos la cuestión de los desoxirribonucleótidos. Pues aquí tenemos, si es aquí nos faltó una letra, ¿verdad? Si es desoxirribonucleótido, entonces aquí tenemos que va a intervenir precisamente el carbohidrato llamado desoxirribosa. Aquí les debo una letra, luego se la acomodamos. Bien, pues van a ser sintetizados, a partir de los ribonucleótidos ya formados. Y entonces tenemos nosotros que se van llevando a cabo las reacciones necesarias para ir uniendo todos los elementos que la conforman. Partimos con el azúcar, que en este caso, el carbohidrato, que en este caso es la desoxirribosa, para irle uniendo precisamente las bases, según sea el caso, y finalmente el fosfato. Aquí tenemos la reacción de ahí inicia con los nucleósidos, donde tenemos el adenosin difosfato, el guanosin difosfato, el uridín difosfato, el citidín difosfato. Y estas moléculas se reducen para formar precisamente el ribonucleótido correspondiente también cuando se trata del ácido desoxirribonucleico. Al reducir, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya sabemos que van ganando electrones, van ganando elementos que van conformando precisamente el resto de la molécula. Muy bien, ¿qué más tenemos? La síntesis dice acá, ¿verdad? De los fosfatos de desoxitimidina, también son otras moléculas que también son importantes.
Y esto pues nos va a ayudar. Aquí tenemos una referencia importante. Dice, existe un paso biosintético que es sensible a los antifólicos, que será del ácido fólico, lo haremos ya en la clase próxima, ¿verdad? Del uso de frecuente en las leucemias. O sea, ¿qué es lo que sucede? Estos fármacos, los antifólicos, estorban el uso del ácido fólico precisamente, y entonces las células ya no pueden lograr la reproducción que estaban llevando, ¿verdad? Todos sabemos que en el caso, pues aquí se está hablando de leucemia. La leucemia es el cáncer de sangre. Hay una síntesis acelerada de moléculas que nos da por lo mismo una mitosis alocada, descontrolada, en este caso de glóbulos blancos, que son de la línea blanca, ¿verdad? Precisamente los leucocitos, y pues hay que bloquear esto de alguna manera. O sea, entendemos que es una cuestión de tratamiento muy rudo, pero el problema así pues lo es como lo exige. Precisamente aquí estamos viendo, estos fármacos impiden la donación de metilos, esto ya lo veremos en la clase próxima, por parte del ácido fólico, y bloquean la síntesis del timosin, de esta molécula, y consecuentemente del DNA, es decir, se bloquea una reacción y no podemos obtener finalmente lo que buscamos, que es el ADN, y así queda estorbada la síntesis y la reproducción de las células. Bien, es lo que teníamos para esta oportunidad, jóvenes. Preguntas que por ahí tengamos, nos quedan por ahí unos minutos de reserva. Les escucho. Referente al ácido úrico, profesor. Sí. Dijo usted que esto era consecuencia del catabolismo muscular, ¿cierto? En parte, no lo es todo, porque del músculo en realidad no mencioné, sino que estamos hablando de que es el resultado de la catabolismo, precisamente de las bases púricas, que son la adenina y la guanina. No necesariamente el músculo, es lo que quería aclarar, si era específico del músculo o si era de las funciones como tal del organismo, pero al parecer es de todas las funciones, ¿no? Bueno, de donde intervienen esas bases a través precisamente de sus nucleótidos o sus nucleócidos, es donde se va a ir desdoblando y va quedando finalmente este residuo. Ya mencionábamos, ¿verdad?, que el ácido úrico pues es un residuo, un desecho del organismo. Sí es verdad que en su momento, Chava, pues el músculo pues también sabemos que tiene su propio agotamiento, y también en su momento pues tiene sus propios desechos. Se puede dar, ¿no?, esta situación. No lo descarto, pero sobre lo que estuvimos aquí comentando es propiamente la cuestión bioquímica como tal. Ya en cierto momento, vamos, si existe un daño a nivel muscular, pues también de ahí podemos tener cierto desecho de este metabolito. Espero haber contestado. Sí, precisamente era lo que quería aclarar. Correcto, muy bien. ¿Alguien más, muchachos? Si no hay más, bueno, pues entonces sería lo de esta oportunidad. Nos estaríamos enviando la próxima clase con lo del ácido fólico, que sería la última sesión, y pues ya nos vamos programando para un repaso, prepararnos para lo que continúa, ¿no? Bueno, si no hay más. Muy bien, muchas gracias. Ándele, pues Gracias. hasta luego, pasen feliz fin de semana, cuídense mucho. Ahí Igualmente. saludos para profe, todos, igualmente. un abrazo. Hasta luego. Gracias, Igualmente, bye. bye.